Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de En Detalle, un programa en el que, ya saben, repasamos la historia de Asturias en imágenes y además traemos a sus protagonistas para que las analicen, en el caso de hoy, hasta 10 años después. Hoy vamos a ver en detalle cómo han cambiado en sus 15 años de existencia y de historia el Banco de Alimentos de Asturias, la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, una fundación de la que veremos incluso un pequeño reportaje que realizábamos hace más de 10 años. Vamos a entrevistar además a Juan Núñez López, que es el presidente de esta Fundación Banco de Alimentos de Asturias, que nos va a contar además cómo la crisis ha hecho que se multiplique enormemente el número de entidades y de personas que no tienen ni para comer y que necesitan estos alimentos que ellos reparten. Y por último, ya saben que siempre concluiremos nuestro En Detalle con las clases de asturiano que nos trae Chema Vega. Esperemos que disfruten este En Detalle que les hemos preparado hoy. Fueron más de 80.000 kilogramos los que el Banco de Alimentos de Asturias consiguió donar a más de 56 centros sociales o benéficos de la región, y este año todo apunta a que se va a superar esta cantidad con creces. La asociación finaliza hoy la segunda operación Kilo de recogida de alimentos, realizada en esta ocasión en colaboración con el hipermercado Prica de Gijón. Los voluntarios del banco han instalado a la entrada del supermercado una mesa informativa donde distribuyen un folleto y una bolsa a cada cliente para que posteriormente depositen la bolsa a la salida del centro con los alimentos que desee donar. Tenemos como alrededor de 63 centros asistenciales de toda Asturias, a los cuales se les hace una auditoría más o menos con carácter anual para observar las características del sitio, la gente que vive allí o come o cena, y si son niños, si son ancianos, si son enfermos de SIDA, si son gente que va a tener bebés, y entonces en función de las necesidades que vemos les enviamos lotes de comida, es decir, no se mandan lotes de comida los mismos para todos los centros. Los bancos de alimentos nacieron en Norteamérica a fines de los 60. Cada banco es autónomo y en Europa todos están federados. Actualmente en España funcionan 25 bancos de alimentos. Podemos decir que mucho ha llovido desde entonces, desde estas imágenes que acabamos de ver, que hemos rescatado de nuestro archivo y que nos remontan, en algunos casos, a más de 10 años atrás. Y es que esta organización, esta fundación de la que vamos a hablar hoy, de la que ya hemos visto estas imágenes, la Fundación Banco de Alimentos, llevan funcionando pues desde el año 1997, si no me equivoco. Llama la atención enormemente el aumento que ha habido en esos años de funcionamiento de los alimentos que ellos se han encargado de entregar, porque en un principio creo recordar que estábamos aproximadamente en unos 30.000 kilos, y este año, por ejemplo,
se ha pasado de los 2,5 millones de kilos entregados. Bueno, vamos a permitir que después de ver estas imágenes que nos llenan un poco de nostalgia también de cómo era esa época, esos inicios casi del Banco de Alimentos, vamos a permitir que nos lo explique mucho mejor el presidente de esta Fundación Banco de Alimentos, que es Juan Núñez López. Juan, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos visto imágenes de cuando ustedes estaban en el polígono Asipo todavía, o de cuando estaban cerca de la antigua cárcel, ¿no? Ya hace tiempo de eso, ¿verdad? Sí, ya hace tiempo y todavía antes de esas imágenes en el polígono de Asipo todavía hay historia del banco, todavía hay unos cuantos meses o quizá un año de trabajo antes de que naciese como Asociación Banco de Alimentos. La inquietud de 15 personas que se juntaron, pues había unas necesidades, había posibilidades de recuperar unos alimentos y conseguir alimentos para esas necesidades, y a partir de ahí se gestó esta asociación que luego posteriormente en el año 2000 pasó a ser una fundación. Mucho ha cambiado desde entonces todo esto. Hay imágenes, ya decíamos, del año 99, del año 2001 incluso. ¿Cómo ha cambiado esta fundación, este Banco de Alimentos? Me imagino que sobre todo, lo acabamos de explicar hace un instante, en el número de alimentos distribuidos, que se ha multiplicado, yo no sé ni por cuánto, pero por mucho, ¿no? Ha cambiado la situación social, ha cambiado el Banco de Alimentos, de aquellas 15 personas que empezamos peregrinando, pidiendo que alguien nos cediese una nave donde poder instalarnos. El ayuntamiento que nos cede una furgoneta que había sido de bomberos, que ya tenían retirada y que hubo que restaurar. Se ve esa furgoneta y esa antigua, sí, una furgoneta blanca, sí, se puede ver. Unas estanterías que nos cede Esmena y que nos instala desinteresadamente, hasta el día de hoy, que hay 2 vehículos nuevos, hay carretillas eléctricas, toros mecánicos, estanterías, ordenadores y un equipo de voluntarios numeroso, como decías, de apenas 30.000 kilos del año que iniciamos, a casi 2,5 millones que cerraremos el 2011, estamos ahora con los balances. Bueno, hoy en día hablar de bancos con la que está cayendo, no sé si es muy positivo, se ve con buenos ojos para la gente, pero en el caso de este Banco de Alimentos ha ayudado a tantísimas personas que solo se pueden hacer elogios de él. Cuéntenos un poco qué es un Banco de Alimentos o qué es esta Fundación Banco de Alimentos de Asturias. Básicamente el Banco de Alimentos recoge alimentos de forma gratuita, los prepara y los hace llegar a personas necesitadas, siempre a través de instituciones, asociaciones o incluso trabajadoras sociales del ayuntamiento. La recogida de alimentos viene o por excedentes de la Unión Europea, que gestionamos desde el banco, o a través de operaciones kilo, que pueden ser en supermercados, hipermercados, que es donde estamos en contacto con el público, con la ciudadanía. Operaciones kilo en colegios, se dan charlas de formación sobre voluntariado y compromiso social en colegios y se hacen operaciones kilo. También en empresas, en el apartado de responsabilidad social corporativa, se hace formación sobre voluntariado y sobre responsabilidad social, también se hacen operaciones kilo. Hay empresas que donan, fabricantes de alimentos que donan alimentos, donan excedentes de fabricación, alimentos que una etiqueta está mal puesta, no puede salir al mercado, productos frescos que hay que retirar de los lineales unos días antes de la fecha de consumo preferente, también lo retiramos en el banco y lo hacemos llegar a las instituciones para que lo distribuyan de las personas necesitadas. Hay un amplio abanico de caminos por los que llegan alimentos al banco. También tenemos algún contrato con empresas para recoger sus excedentes. En Mercasturias firmamos hace unos meses un contrato para todos los excedentes de fruta que se pudiesen aprovechar, y nos cedieron una nave en Mercasturias y frutas y verduras que antes terminaban en Cogersa,
pues las estamos recuperando y las estamos haciendo llegar para cubrir estas necesidades. Lo que no quiere decir que esas frutas o verduras o que esos alimentos próximos a su consumo preferente, etcétera, estén en mal estado, ni mucho menos. No, nunca. En el Banco de Alimentos no entran productos que estén caducados ni productos que no tengan fecha de consumo preferente. Todos los productos que se distribuyen están en perfectas condiciones. Lo que ocurre es que, por ejemplo, los yogures se tienen que retirar de los lineales del punto de venta con 4 días antes de la fecha de consumo preferente. Tienen un espacio muy corto de consumo, pero siempre están en perfecto estado. En esos muchos años de historia ya tendrán todo tipo de anécdotas, de curiosidades, no sé, ¿qué es lo que le queda o le destaca de todo este tiempo? Destacar el compromiso social de los asturianos al principio, en las primeras operaciones Kilo, que era cuando contactabas en los supermercados con el público y explicabas lo que era el Banco de Alimentos. Las personas eran un poco reacias porque había experiencias de alimentos que no se habían tratado bien o donaciones que no habían llegado a donde se esperaba. Pero hoy, con el paso de los años, la sociedad asturiana conoce el Banco de Alimentos, conoce la labor y está muy involucrada y colabora abiertamente con el banco. Y vemos todos los años en las operaciones Kilo que se hacen en los centros comerciales que se está prácticamente duplicando las cifras de recogida de un año a otro. Destacar eso, la implicación de Asturias, de los asturianos en el Banco de Alimentos y la generosidad. Anécdotas, pues muchas con voluntarios. Todavía hace unos días se presentaba una persona como voluntario al banco y estaba mirando y dice, bueno, yo no sé dónde encajo en el banco, no sé qué puedo hacer, pero yo tengo una empresa de limpiezas, puedo venir aquí una vez a la semana a limpiaros la nave. Es decir, que hay muchas formas de colaborar como voluntario y hay muchas anécdotas de voluntarios. Pero es curioso, ¿no?, que en plena crisis, cuando lo estamos pasando mal y hay que apretarse el cinturón todos, la gente siga siendo tan generosa, tanto como usted cuenta, a la hora de ir allí a echar una mano, como para entregar alimentos cuando hacen esa operación Kilo, ¿no? Precisamente porque somos conscientes de la crisis que hay y el asturiano es generoso. Hay una mayor involucración y una mayor colaboración en las operaciones Kilo. El público en general está muy concienciado de las necesidades que hay actualmente en la región. Todo el mundo tiene alguien cerca que está pasando necesidades y hace que las personas que todavía tienen unos ingresos económicos se desprendan de parte o se priven de algunas cosas para ayudar con esa colaboración. Ustedes están en más sitios, no solamente en Asturias, ¿no? Sí, hay bancos de alimentos en todas las provincias en España. Los bancos de alimentos nacen en Estados Unidos en la década de los 60, vienen a Europa en los 70 aproximadamente, en los 80 se crea el primer banco de alimentos en Barcelona. A partir de ahí se hace una federación de bancos de alimentos en Madrid y se promueven bancos de alimentos por todas las provincias. Ahora mismo hay un banco en cada provincia. Y dentro del ranking de generosidad, podríamos decir, ¿en qué puesto ocupan los asturianos? ¿Son generosos? Es difícil hacer un ranking de generosidad, pero si hablamos de kilos per cápita, estamos entre los primeros bancos de España en cuanto a recogida de alimentos. ¿Ha habido un momento de crisis como la actual que ustedes recuerden, de tanta necesidad de entregar alimentos, etcétera, o como esto no lo habían vivido antes? No, desde el Banco de Alimentos no hemos vivido una situación tan cruda como la que estamos viviendo actualmente y con perspectivas de que este año que viene, por lo menos el primer semestre, sea igual o peor que el que acabamos de cerrar. Hemos hablado de cómo llegan hasta ustedes, cómo se almacenan en las oficinas, en la nave del Banco de Alimentos, los alimentos que les llegan. Pero
¿cómo se reparten? ¿A quiénes van? ¿Cómo se elige exactamente a quién necesita más o necesita menos estos alimentos? En principio, las primeras entidades a las que distribuimos alimentos las visitamos nosotros, el equipo del Banco de Alimentos, las censamos, hicimos un programa informático para meter los datos de las entidades y hacer la valoración de las necesidades. Ahora son las entidades las que nos van pidiendo, ya conoce todo el mundo al banco, y nos van pidiendo incorporarse o nos van pidiendo aumento de cantidades. Cuando una entidad solicita ayuda del banco, en el banco hay una trabajadora social que coge todos los datos de la entidad, situación económica, personas, tanto número, edad, qué tipo de alimentos necesita, qué necesidades cubre desde su institución. Se pasa ese informe a valoración al patronato y seguidamente se da de alta y se meten los datos en el programa, y cuando se hacen los repartos en función de las personas que son, si son niños, si son adultos, si son personas enfermas, y el número de personas y el número de comidas que hacen, el programa hace un reparto de los alimentos que tiene en existencia. No obstante, la lista de esas instituciones a la que van repartidos esos alimentos es conocida, y muchos de ellos son, por ejemplo, la Cocina Económica, etcétera, ¿no? Son durante mucho tiempo son los mismos, me refiero. Sí, ¿no? Va creciendo el número de entidades, pero son siempre las mismas más las que se añaden. Las cocinas económicas, albergues de transeúntes, asociaciones de migrantes, Cáritas, trabajadoras sociales de ayuntamientos que detectan una necesidad y mientras gestionan la ayuda económica pues nos llaman con una ayuda de emergencia de comida, etcétera. Nunca se atiende a un particular que vaya allí, me imagino, ¿no? Ustedes lo gestionan a través de estas... Desde el banco no atendemos a particulares porque, primero, no somos especialistas digamos, en la gestión de alimentos y en la logística de la consecución y la distribución de alimentos, pero no en la valoración de las necesidades de las personas. Y hay entidades y hay profesionales que los valoran, y tampoco es necesario que una persona que tiene necesidades ande escribiéndolo o inscribiéndolo en todos los sitios, ¿no? Bastante sufrimiento es el tener que pedir para comer como para tener que además andar haciéndolo público. Entonces ya hay unas personas que lo valoran en las entidades y nosotros ponemos los alimentos a disposición de esas entidades para que lo hagan llegar para cubrir estas necesidades. Ha aumentado, nos decía antes, el número de instituciones que solicitan la ayuda del Banco de Alimentos, ¿no? Eso es producto de la crisis, me imagino, ¿no? Sí, prácticamente todos los patronatos tenemos para valorar 4 o 5 instituciones nuevas que demandan alimentos en algún tipo de asociación, asociaciones de vecinos que están en contacto en su barrio y saben de las necesidades de alguna familia, y de las instituciones ya que son veteranas en el Principado y que estamos trabajando con ellas desde el principio. Se incrementa la demanda de kilos, la demanda de alimentos, porque tienen un incremento también de demanda de personas que asisten a ellos. ¿Vale cualquier alimento para entregar al Banco de Alimentos, cualquier comida, o qué normas ponen ustedes? Recogemos todo tipo de alimentos excepto congelados, porque no tenemos equipos de congelación. Sí tenemos equipos de frío, tenemos una cámara y tenemos las furgonetas con isotermo para poder mover productos fríos, pero no congelados. Después, preferentemente, pedimos legumbres, conservas, galletas, aceite, es un producto muy demandado y que hay mucha escasez, productos de primera necesidad, productos que cubren con facilidad una demanda alimenticia y que sean fáciles de manejar. Pero recogemos todo tipo de alimentos, ya digo que no, excepto congelados. Incluso alguna operación con congelados se hizo, que alguna empresa frigorífica nos cedió unas neveras, pero cosas muy puntuales y no tenemos logística para transportarlo, tienen que ir los centros a buscarlo ahí, es un poco complicado. No solamente hacen ustedes o gestionan esas donaciones, las distribuyen también, promueven y colaboran en la realización de estudios de hábitos alimentarios, ¿no? Trabajamos de esa faceta. Trabajamos con nutricionistas,
Un nutrólogo fue quien diseñó la caja tipo, una caja de unos 25 kilos que lleva un surtido de alimentos básicos para una familia. Y en instituciones también colaboramos con el tipo de alimentación que tienen, las necesidades que tienen, para intentar llegar a cubrir no el 100% de las necesidades para hacer la comida del día a día, pero acercarnos lo más posible. Nosotros, de forma que nosotros vayamos pidiendo a las empresas esos alimentos que más se necesitan. Por ejemplo, ahora estamos haciendo campañas con el aceite. Hay empresas que hicieron ahora operaciones kilo. Por ejemplo, el banco, el BBVA, hizo una operación kilo, pero de alimentos. El Banco Herrero hizo una operación kilo en el que los trabajadores hacían una donación económica. Con esa donación económica se compró aceite. El aceite, aquí no tenemos excedentes de aceite y siempre es un bien muy escaso. Los Rotarios hicieron a finales del verano una cena benéfica donde subastaron unas obras de arte y el dinero recaudado se transformó en aceite también. O sea que lo que más problema tienen para encontrar, por lo que veo, es aceite. Hay que comprarlo, no se lo entrega a nadie, ¿no? No, aceite no hay. Es un producto imprescindible a la hora de cocinar, pero en las operaciones kilo se recoge muy poco aceite. Empresas fabricantes de aceite o distribuidores de aceite aquí en Asturias no tenemos, entonces es muy difícil conseguirlo. Siempre hay que buscar a alguien que subvencione la compra de una partida de aceite. Hemos dejado atrás esas fiestas navideñas. ¿Preparan ustedes algo especial para la Navidad, para distribuir a esos lugares, como hemos mencionado antes, albergues, cocinas económicas, etcétera? En Navidad siempre se hace una distribución especial de alimentos en cuanto a cantidades, unas fechas antes de Navidad. También en esa distribución suele haber algún producto navideño que nos llega en las donaciones, y se hicieron un par de actividades este año por primera vez. Desde Mercasturias y los asentadores de frutas de Mercasturias se propició un menú para el Día de Reyes en la cocina económica. Los empresarios de Mercasturias, en contacto a través nuestro, se diseñó un menú en la cocina económica de aquí de Oviedo para el Día de Reyes, y los empresarios de Mercasturias cubrieron ese menú, los distintos platos, un menú especial de Reyes. Aparte de alimentos, siempre se necesitan voluntarios, ¿no? Me imagino. ¿O andan también excedentes de voluntarios? Yo creo que no. De voluntarios nunca estamos excedentes, porque la demanda siempre es creciente, y además hay muchos proyectos en los que trabaja el banco que tienen que ir adecuándose a la velocidad según el número de personas que hay implicados. Voluntarios siempre son necesarios en el banco y siempre tenemos las puertas del banco abiertas. Cualquier persona que se quiera acercar y que no tenga miedo, igual que contaba la anécdota del señor que se presentó hace poco, que no sabía qué hacer, pero que él podía limpiar el banco como lo hacía en su empresa. El banco tiene muchas vertientes donde se puede colaborar, desde el trabajo físico de carga y descarga de camiones, trabajos administrativos, trabajos de logística, trabajos de preparación de pedidos, o en contacto con empresas o con centros para ver sus necesidades. En esta época en la que todo el mundo tiene cerrado el grifo de los bancos, por lo que veo a ustedes, los bancos, sin embargo, les ayudan bastante, ¿no? Hacen colectas entre sus empleados para echarles una mano, ¿no? Son de los pocos privilegiados, ¿no? Los bancos, como todas las empresas, tienen hoy un apartado de responsabilidad social corporativa y de imagen, y están trabajando esa parte de la responsabilidad social corporativa, y están involucrándose con nosotros haciendo operaciones kilo y en muchas actividades. Por cierto, ¿cómo se financian ustedes? ¿Reciben también ayudas de las administraciones públicas? Sí, prácticamente lo que es la financiación del banco es a través del Principado, de ayuntamientos, Gijón, Oviedo principalmente, y Cajastur. Lo que son las necesidades para la operativa, la logística, gastos de gasoil, seguros, etcétera, etcétera. A través de estas instituciones recibimos unas subvenciones
que luego se justifican anualmente y cubren los gastos del banco prácticamente. Empezaron, hemos dicho, en el año 1997, o sea que cumplen ya 15 años, ¿no?, si no me equivoco. Bueno, pues ojalá que estén muchos más, aunque, como nos decía al principio, lo importante sería que no hiciera falta instituciones como la suya, pero me temo que de momento va a seguir siendo así, ¿no? Ojalá fuese así, que algún día los bancos de alimentos desaparecieran, pero desaparecieran porque no fuesen necesarios, porque fuese una actividad innecesaria, que no hubiese ni alimentos que se estropean, ni necesidades que cubrir. Durante mucho tiempo, épocas quizá de bonanza económica, por cierto, ahora que dice eso se me ocurre, ¿se estropeaban alimentos? ¿Los españoles tirábamos alimentos? Porque ha habido muchos momentos que quizá hemos vivido tan por encima de nuestras posibilidades que hasta eso parece que ocurría, ¿no? Sí, despilfarramos alimentos. En las charlas que damos, tanto en colegios como empresas, hablamos de un consumo responsable, que no se pierdan alimentos en el frigorífico, que no despilfarremos alimentos. Y después en la industria había muchos alimentos que se perdían, alimentos que por llegar próximos a la fecha de caducidad o de consumo preferente, una etiqueta en mal estado, o el ejemplo que ponía antes de Mercasturias, que nació una conversación de café entre Mercasturias, Cogersa y nosotros. Pues Cogersa estaba preocupado porque recogía muchos kilos de fruta que al final de las jornadas se perdían. Coño, pues podemos hacer algo, y se recuperaron a través de ahí varios cientos de kilos de alimentos, de frutas y hortalizas. Los asturianos, como cualquier otro, quizá también derrochamos en Navidad alimentos, ¿no? Tiramos a veces, queremos poner tanto que a veces se tira también un poco la comida en estas épocas, ¿no? Yo creo que también en Navidad racionalizamos mucho el consumo. Uno, por la conciencia que tenemos de crisis y de necesidades, y que mañana a lo mejor la situación puede ser peor, y entonces el que tiene ajusta un poco más y derrochamos un poco menos. Otro también porque estamos en una cultura de culto al cuerpo y ya no se hacen tantos excesos como se hacían. Pues nada más, como decíamos, que ojalá que dentro de un tiempo no fuera necesaria su colaboración. Mientras tanto lo hacen ustedes muy bien y queremos agradecérselo. Juan Núñez, el presidente de la Fundación Banco de Alimentos. Esperemos que el 2012 sea algo mejor. No parece que vaya a ser así, ¿no? Ustedes van a tener trabajo en este 2012. Estamos trabajando ahora en el cierre del año, los objetivos para este año, y los cálculos para el primer semestre es que el incremento de demanda vaya aproximadamente por las líneas de lo que ha sido el 2011. Pues muchas gracias por estar aquí, por explicarnos en detalle algunas de las cuestiones que tienen que ver con esta Fundación Banco de Alimentos. Juan Núñez, presidente de esta fundación, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, como siempre, decirles que la forma de marcharnos es recordar algunas de las cosas que se han hecho aquí en esta televisión. Vamos a ver, por ejemplo, qué ocurría hace algún tiempo en la Gran Manzana con, de nuevo, otra de esas clases de asturiano que dábamos en este programa y en esta televisión. Con la misma nos despedimos. Muy buenas noches. Y el señor profesor ya está en el aula, así que atentos. Chema Vega, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas, muy bien, estando aquí con los dos neñes guapes del programa. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Vacaciones? ¿Vas a tener asueto? Pues a ver si me puedo escapar un poquillín, ¿no? Anda. Como media Asturias o más de media. Así que tienes planes. Tengo planes, yo también tengo planes. Bueno. No vamos a ser demasiado curiosones, aunque no será por falta de ganas, pero seremos buenos. Chema, es que hemos estado, Elena Vélez y yo, pues un poco haciendo recuerdo de las lecciones aprendidas. Y nos faltan un montón de nombres de partes del cuerpo. Sí, además ponéislo muy a tiro, porque precisamente Toño Velasco estuvo falando hoy de un museo muy especial. Sí, de partes del cuerpo, de partes del cuerpo. Cierto. Creo que lo mencionas. Ya nos habíamos olvidado ya del comienzo del programa, gracias. Pues yo no me escaecí y acuérdome perfectamente que sí, que eran partes del cuerpo. O sea que podemos con ese pie, pues agarrar la mano y
la tiesta y una orella y yo qué sé cuántas cosas, ¿no? Claro, pero ¿sabes lo que hemos hecho? Elena, saca Proceda. Sí, por favor. Los trabajos manuales que hemos pasado toda la tarde hoy. Ya os veía yo muy afanados. Recorta, Claro. pásame las tijeras, dónde tienes el pegamento, toda la tarde así. Hemos Muy intentado entretenidas. hacer, pues, como diría yo, una suerte de mariquita. ¿Eh? Yo no sé si se verá muy bien. Espera que falto yo. Hombre, Hombre, Todo lo que Jay. se tenemos recorta hay a- que armarlo, ¿no? ¿Y verdad? Sí, señor, Vale. estás en lo cierto. Pues yo, para armar, el diccionario per si fai falta. Trae, por si acaso, aquí Bueno. está el oráculo, ¿no? Aquí es donde se consulta todo. Será. Bueno. El oráculo. no tenemos al monaguillo número 1 que era Manolo, pero hoy tenemos al ¿cómo dice? Al pasante. Sí. Vale, el pasado. James, pues a ver cómo hacemos entre el pasante y el profesor, Sí. a ver cómo organizamos este lío. Hombre, hemos intentado hacer una... Un collage. Un collage, una especie de mariquitas. Un gigante. que se Ah, dice. que es un pi- Pero yo no sé lo que nos va a ¿Qué salir empezamos? aquí. ¿Per en riba o per en baixo? Pues mira, James, yo creo que lo mejor es que nos vayas pidiendo tú las cosas, porque yo la verdad no me entero muy bien de lo que ¿A ti tengo por dónde aquí. te presta más empezar? Estoy colocándolo Yo- todo. yo- Hombre. No, a ver. Tengo una Vamos a piel, empezar tengo de todo. Vamos Por a- orden. por orden. Vale. Por orden que Por puede orden. ser por cualquier sitio. Vale. ¿Eh? ¿Qué os Coge parece? El ombligo, ese Lo- ombligo que se ve ahí. A ver, Ese ombligo. este torso. Ese El ombligo. torso. El moreno. embeligru. Eso Embeligru. es el embeligru o A ver. ombligo. Chinchetas. Estamos preparados Está para todo. para acá. A ver, que no falte. Te sujeto aquí bien. Vamos a intentar. Aquí vence un cuerpo maestro. Un torso, un cuerpo, un Eso en Sí, asturiano. eso y el tronco. tronco. El tronco. Tronco, porque el O tuero sea, y el del árbol. El tuero y el del árbol. En castellano se dice cuerpo danone. Bueno, este podía ser Este es de la redanone. central lechera asturiana. Este es Adjudicado. tronco. Tronco. Bien. Bueno, tenemos tronco. En asturiano un tronco. Este Cuerpo, sí, este sí, torso. y un tronco, esto lo que vemos abajo vese también el ombligo, El embeligo. vese también el pecho, Pero está subiendo. y vese un más poco, abajo, y vese arriba del todo, vese la gorsia, que es el garguelo, el entamo de la garganta. ¿Cómo lo llamaste? La gorsia La gorsia. o el garguelo, Oye, Chema, o y el por pescuezo aquí, también. Y por aquí abajo, que es la marca De la cintura. del calzoncillo, ¿no? Del calzoncillo, ¿Cómo se dice calzoncillo en asturiano? calzoncillo, Ah, Calzoncillo. Calzón. calzoncillo, bien. o tronco calzón, con si es de los largos. Y un tronco con calzón, sí, señor. Pero Vamos a poner Sí, y alguna- cortaron un pelavería, la avería y la ingle. No, James, ese cuello no, No, es de ese chico. cuello es cuello femenino. Necesitamos Bueno. otra cosa. Pero bueno, tú vete poniendo, ponlo de chica. Mira, tienes ahí, Ponlo de tienes chica ahí al la lado. tiesta, Mira, ponle la la tiesta. cabeza. ponemos la en la tiesta. ¿Tú crees? Una tiesta conocida, además, yo creo. No sé, yo. Y de, Hombre, a un gran cuerpo, una gran tiesta. de Schwarzenegger. ¿En asturiano se dice Schwarzenegger? No, digo yo. Digo yo que... Ah, Schwarzenegger. pensaba. Está bien, ¿no? Pues tampoco desproporcionado, Sonia. Bueno, mujer, ya te decía que Ya te nos dije iba a yo. quedar la Son- cosa un son poco trabajos Bueno, manuales. así como yo se sé pueda. que Schwarzenegger está un poco desproporcionado. Este es de ella. Ponla ella. al lado, para que no se nos sienta solo. Aquí en- Ponle una patuca. ¿Cómo dijiste? Que quiero aprenderlo bien, Chema. La gorsia. La gorsia. Esa es una gorsia de chica. Las chicas también tienen No, gorsia. garguelo, gorsia no. Bueno, y la gorsia gorsia llena o no el es. garguelo, no, o la garganta, Ajá. en general también. Y puede llamarse también, bueno, la zona esta de aquí y el pescuezo. El pescuezo. Bueno, También y a la ver. zona de aquí atrás. Vamos a poner el torso, pero en este Yo, caso... yo lo que estoy a la enseñando tronca. es esto. Ah. Lo que no se ve en el maniquí. Que y esto. ¿Eso Señal, qué es es? el culo. El pandero. El pandero. Ah, lo del panderú me gusta. Bueno, el pandero y es... Ahí tenemos un torso El que mujer, se ¿no? Y toca. eso. Sí, ¿Eh? sí. Oye, pues a esa mujer vamos a poner Karina, porque si no... Karina dice... Y es que yo desde aquí no la veo bien, ¿eh? No sé lo que estáis poniendo. ¿A Yo quién? veo un cuerpo a la mujer esa. Bueno, A cuerpo, la tronco... mujeruca. El tronco y la tronca. ¿Están ahí? Pero, ¿qué tiene? El tronco aquel no tiene algo más que tronco. Bueno, ¿no? y el vestido. ¿No tiene los cadriles aquí? ¿Qué tiene? Los cadriles, Cadriles. sí. Descaderes.
Ah, tiene. Tiene, ¿no? A ver, apunte los cadriles. Sí, ahora veo. Un perequí y otro perequí. No encima esto. Bien, muy bien. Bien. Cadriles. Os digo, os veo muy bien, muy bien. Bueno, Muy vamos. centrado. ¿Qué rellenamos, el hombre o la mujer? Pues según vaya saliendo. Vale. Ese que lle. Este y un brazo con una mano. Sí, pero para él o para ella. Para ella. A ver dónde queda más guapo. Ah, Chachenagar no le queda bien ese brazo. No. No. Vamos a ponerlo aquí a la cena. Está mejor ella. Sí. Tampoco, bueno, en fin. Chema. Ya, Pon ya, el ya, otro. ya. Ye lo que ye. Y es lo que lle, y es lo que lle. Quedas tú aquí. Y es lo que lle. Un cuerpo, ¿eh? Uy, un Sí, poco es despro. cierto, queda ahí un poco grande. ¿no? Bueno, Los lle- brazos, ¿cómo se dicen y los es lo que brazos? lle, los brazos. El brazo, los brazos. Vale. El brazo, los brazos. Les manes. Les manes Les manes. Y los deos. y los deos. Y los El deu, los deos, El deu, los deos. Muy bien. les manes, Les manes. les manines Les manines de niñín. y el brazo. Y el brazo. Bueno, pues Está eso un poco entonces más guapo, más... tenemos de todo ahí. De todo. Brazo, deos, manes, tenemos lo Y todo. tenemos una cara con la boca, les ñapies, los huellos, les celles, les pistañes, les orelles, les guedelles. ¿Lleva guedelles o lleva el pelo así recogido? Gadelles, unas gadelles. ¿Qué quieres? Que son Guedelles. guedelles. Pero esos guedelles no son para ella. No, yo creo que son para Chochenagues. Es que Les guedelles son el pelo pero melena. pues hay guedelles, tenemos de todo. Hay De gadelles, todo. mira. Quedará raro Guedelles la profesionales. compuesta final, ¿no? Vale, Pero va la gadella para ahí está, muy bien, Vale. muy bien, sí, perfecto. que se Pero vea un somos poquito. Arnobo. Les guedelles. Eso Les no lo había guedelles. oído nunca. Sí, además tiene una frase yo creo que eufónica, guedella, ¿no? Les guedelles. A mí préstame. La ñapa ponemos en la silla. No, los- pónsela a ella. Esa, pónsela a ella. la nariz, Vamos a ponerla más guapa. Les ñapies, o les ñaples, La napia. o les ñarices. ¿Eh? ahí Las está. narices. Co- No me Mira, toques James, las narices. sé yo que O les ñapies. te va a gustar. Meca. Lo de Ramona, la pechugona, ¿no? Eso. Eso ye el entamu o el sen. El seno, El los senos. entamu o el sen. Que acaba en el pezón. ¿No lle pezón? O la espetera lo llaman también. Espetera. Me parece. Creo que sí. Vamos por ahí en ¿Al tambo. conjunto o al final, la espetera? Al canalín estifamos. Ah, al canalín. Pues Oye, vamos y a por poner separado, espetera. ¿cómo las llamas? Por separado, llámeses. Tetes. Bueno, son No, James, eso no. el sen. Un les sen y otro sen. Les tetes también y el pezón asturiano y el tetu. Tetu, propiamente. el tetu, El tetu. mama. Ah, claro. Tetu, Claro, el tetu. claro. Más cosas. Ponle patucas. Parece que están cosos. Ah, de verdad. claro, claro. Tanto aquí meternos con... y se me volvió a olvidar lo de La gorsa. la gorxa. O el gargüelo. Garguelo sí, garguelo lo sé. El garguelo, pero la gorxa se me olvida. Les piernes, con botes en este caso y pantalones de. De no se sabe. De No se pesca sabe. o caza o... Hombre, para Schwarzenegger muy Pónselas bien, a ¿no? ella. Muy adecuado. Ay, Sí, no, y muy afalladizo. Para las botas Pa' que Schwarzenegger. vaya por ahí, Claro. por el mundo mundial. Recuérdenme a estos dibujos checos, ¿son checoslovacos o...? Así que se mueven así. De esos que se mueven un poco así. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué? La Gran Manzana y un programa original, ya me lo dicho una pila gente, y un programa diferente y guapo y original. ¿Quién te mintió, Chema? mucho pelotero. Ahora, la fema también tiene... La fema o Piernas. mujer, fema, ¿no? Dice bien. Sí, muy bien. Pates o piernas, Piernas, ¿no? piernas. Piernas Los o pates son como les de les vaques y de les piernas. Les piernas. Piernas. Y siguiendo por las piernas En para los abajo, humanos. Ay, yo tenemos que los pies. Hoy ¿no? estos pies maravillosos. Que no te quejarás, James, mira qué pies. ver. Es que si los poníamos al tamaño, igual eran más difíciles, entonces tuvimos que buscar pies tamaño un poco Tamaño king size. pozo. ¿no? Un Pa' poco quedar- psicodélico, Sí. un pie, Los pies, Pies. bien, hasta ahí sin problema. Pies. Los dedos de los pies. Mira que Y ahí hay una particularidad. ¿Cuál? el dedo gordo. Y la DEA. La DEA. La DEA. La DEA. El- Y el correspondiente al deu gordo del pie, sí. Y en la DEA, una nada más. pero solo en los pies o pies, también en las Nada manos. más en los pies. Nada más En los pies. El gordo es la DEA. La DEA. Ándale. Bueno,
Vamos a repasar un poco. Ah, repartiste un pie para cada uno. Testa. Parece muy bien. Claro, este es de Bien, hombre. bien, bien. Y este de mujer, te pintan las uñas. Sí, muy... Ah, Oye, que qué Los hago. brazos de... Qué observador. Oye, hay hombres que pintan los pies también, ¿eh? También, Y no también. son manfloritos. Bueno, ¿No son qué? manfloritos. Manfloritos. Y eso un poco así. Ah. Bueno, si repasamos un poquitín, testa, gadelles, huellos, pestañas, garguelo. Aquí teníamos un debajo garguelo. Garguelo. Después un cañote, tronco. Sí. ¿Cómo era esto? La canal. El sen. El sen, los ¿La sen. canalín? La espetera. La espetera. Espetera. La espetera, muy bien, muy bien. Pa- Vaya, no dirás que no hemos Piernas. elegido una buena espetera, ¿eh? Piernas. Sí, no sé de Quinje, por cierto, esa espetera. Ay. Yo no tuve, a mí Pero no me es una merece. espetera con Wonderbra, entonces tampoco vale. Ah, bueno, De yo bla. con trampona. Uy, de estos que tienen agua o de los otros, porque hoy día los Pero Wonderbra. bueno, Caray. ¿cómo sabes? Hombre, ¿Cómo Olota. sabes? Oye. Lo mejor es como lo explica, moviéndoles manes. Ay, ay, ay. Sí, Mira sí, cómo mira, aprendió. mueve las manos. ¿Eh? Les males, como les males, eso. Sí, les, señor. que no lo había. Uy, este está en brazos. Toma, anda, sí, pubritín. Ay, Ruby. La DEA en los pies, pero yo creo que en uno de los pies que tenemos aquí, y quizá en el de ella, en el de las uñas pintáis. ¿Qué tincallos? Algo. No, pero sí tiene El calcaño. el calcaño. El calcaño. Eso es asturiano, ¿no? Calcaño, sí. Ahí. Bailé- Aquí bailé con un ahí quirosano se que ve. se llama el calcaño. El calcaño. Huello ¿Y que los pusiste quirosanos la que yo conozco chincheta bailan encima muy al bien. ¿eh? calcaño? No, el calcaño tapa. Está destapado por completo. El calcaño y esta parte de aquí. Ah, vale, Onda vale. calca, onda cinca. Onda Calcaño. cinca al pie. Calcaño. Les piernas quedaron y mejor que los brazos, ¿eh? Bueno, oye. A Schwarzenegger. Bueno, hubo que poner el brazo derecho un poco así porque yo muy dado a... Igual no Es suelta que un... era un brazo que venía de un brindis, pero pusisteislo un poco torcido. Oye, yo tengo una duda, Está es que estupendo. veo a Schwarzenegger como incompleto. Incom- ¿Puedo levantarme un momento y ponerle...? Pues no. No. Aquí el señor que organiza y manda, el de los chinchetes, J. James. Bueno, James, Y a que hay ver una si serie sabes de- dónde poner esto. de órganos por ahí. Uy. Esto dio? ye. Yo suéname de dónde ye, ¿Qué te dio? Porque yo lo conozco. Quiero verlo. Velo. Va, ya salió mucho en el programa. Bueno, ya que estuvimos hablando de ese museo, parece que va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, Dios bueno, mío. ¿Qué de ye? pleno. ¿Qué ye? Pues eso ye lo que ye. Un pinganillo, como dicen. No, perdona, No, pinganillo. pinganillo. No lo llames pinganillo, James. ¿Cómo por lo favor. llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Maestro. Pues los tolanos, Maestro. la churra, la... Ah, la churra. La menga. Pilila. Porque los tolanos son una cosa, son dos cosas, y la surra es otra. En el, La aquí, pilila. aquí va todo equipo completo, ¿eh? Tolano es una surra. También hay los tolanos, o churra también, sí. Como prefiráis. Hay más nombres, ¿eh? Hay un montón de ellos. Bueno, Pero bueno, vamos a quedarnos con esos. ¿Tan completos? Para no escaecer ninguno. vale. Bueno, Yo creo que aquí ya no nos falta nada, ¿eh? bueno, y es que Tenemos ella como tinfalda está tapando la... ¿La todo. qué? Todo. Está tapándolo todo. Dejó el sen, pero El lo ser, demás... está todo tapado. Aquí hay censura, ¿eh? No hay No, derecho. hombre, no, Y, no. bueno, y No. un programa feminista, hay que No, decir. no. ¿Cómo se llama? El rato. Yeah, Pues ya lo oye, arreglamos. Sí, el rato, El rato. la clica, la fañagüeta, Uy, la clica. Rica. la regalla y el conjunto también y la parte, pero bueno. Bueno, la regaña no ¿Qué y la nombres regaña tan atrás. curiosos en asturiano? Y muy guapos, Y sí, señor, y muy guapos. muy guapos, ¿Eh? muy guapos. Y además, qué cosa más Vamos, más guapa hay. guapos, menos porque tendemos a que eso sea como malsonante muchas veces en castellano. Sí. Cuando pasamos. Pero cuando saltes, ocurre muchas veces, cuando saltes al asturiano y no sé, no hay una impresión que sea casera, Sí. suena mejor. Hay demasiado un- fónico. tiene un plus de familiaridad, de cercanía. Y hasta de que le da- cariño. De cariño, muy bien. No de desprecio. Ahí está. Señores, no me dirán ustedes que no ha sido una clase de, iba a decir anatomía, no, de asturiano como les de verdad. Hoy con el maestro, como no, Chema Vega,
Y James Corrigos, que es nuestro hombre estrella, porque gracias a él vamos sabiendo siempre esos significados. A veces en las calles de la Gran Manzana, hoy aquí con nosotros. Así que, James, gracias por venir a vernos. De nada, qué cosa más guapa que conocerse a uno mismo. Y saber que estoy un deu gordo y el otro y la DEA. La DEA, claro. Chema Vega, gracias por la lección de hoy, que ha sido un placer. A vosotros. Amigos, ya saben, como dice James Corrigos, ¿cómo nos llamamos?